Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y vamos a leer hasta el del verso 1 hasta el verso 5, aunque me gustaría que viéramos prácticamente todo el capítulo, pero vamos a ver cómo nos lleva de la mano el Señor esta mañana. Ok, dice la palabra de Dios así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a detenernos acá, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable esta mañana. Todos los que estamos acá, Padre, estamos porque te amamos y porque anhelamos conocerte y caminar contigo, Señor. Pudiendo estar en cualquier otro lugar, estamos acá, los que estamos presencialmente, los que están conectados a través de las tecnologías también, Padre. Yo te pido, Padre, que hoy nos hables a cada uno de nosotros de manera puntual y que podamos compenetrarnos en el entendimiento de tu reino, cómo funciona tu reino, cuál es nuestra participación para que juntamente contigo, tú desde el ámbito espiritual, nosotros desde el ámbito natural, caminemos coordinados y armonicemos en el crecimiento espiritual, personal, familiar y de iglesia, Señor. Te rogamos por nuestro estado, que ha sido un estado ejemplar en muchas áreas, mas sin embargo, miles no te conocen, Padre. Te rogamos, Padre, que las votaciones en el próximo mes puedan salir a favor de aquellos que defienden los valores bíblicos establecidos eternamente en tu palabra, Señor. Te rogamos por nuestro estado, guárdalo de toda artimaña de Satanás, de toda ideología perniciosa que quiere dañar a los niños y a las familias. Cubrimos con tu manto, Espíritu Santo, este estado tan hermoso que has creado para tu gloria, Señor. Somos tu pueblo, lo declaramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. No dejes de orar, es el título del tema de hoy. No dejes de orar. ¿Cuál es el título del tema? No dejes de orar. ¿Por qué los cristianos casi no oramos? Porque las iglesias, bueno, hay muchos eventos, muchas actividades, pero casi no hay oración. La respuesta es sencilla: no hay fe, no hay un entendimiento espiritual de lo que sucede cuando oramos. Si lo pudiéramos ver, no pararíamos de orar. Si pudiéramos ver la actividad angelical que se desata, las misiones especiales asignadas a los ángeles que se desatan cuando oramos, cuando doblamos nuestras rodillas, pasaríamos horas orando cada día. Pero como no hay fe, pensamos que no tiene caso. Mejor vamos con nuestro cuñado rico que nos preste dinero. Mejor vamos al banco que nos solucione. Mejor leemos un libro de autoayuda. Y no estoy diciendo que sea malo eso. El problema es que los cristianos recurran primero a ayudas secundarias, humanas, terrenales, carnales, y no a la oración. ¿Por qué? No hay fe, no hay entendimiento,
no hay revelación espiritual. Hay algarabía, ¿no? Los cristianos somos expertos en eso, ¿no? La mejor música del mundo ahora es la música cristiana, creo. Hay emoción, hay adrenalina, hay júbilo, pero hay una espiritualidad un poco baja. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración cada semana? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? Y la medida de nuestro tiempo de oración, si cada quien puede pensar en sí mismo en este momento y sacar una cuenta, cuánto tiempo oró esta semana, ¿sí? Cada quien que saque su cuenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo oraron esta semana? Bueno, ese tiempo es un reflejo de su fe. Es un reflejo de su fe. Y no es que no tenga problemas, sí que los tiene, pero no tiene fe, ese es el problema. Problemas tiene. Y ay, ¿cómo voy a solucionar esto? Ay, ¿cómo voy a pagar esto? Y ay, mi esposo, y ay, mis hijos, y ay, este problema, y mira lo otro, y cómo se va a... O sea, problemas tiene, hermano. Pero como no hay fe, tampoco hay oración, porque la oración es una consecuencia, es un reflejo de la fe que hay en nuestro corazón. Si hay fe, si hay entendimiento, revelación espiritual, entonces va a haber oración. Usted va a doblar sus rodillas porque sabe lo que está sucediendo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando no hay oración, que estamos andando por vista, que no estamos andando por fe, que seguimos resolviendo nuestra vida a la antigua, que seguimos dependiendo de los montes, ¿no? Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene la pregunta, ¿no? ¿Qué son los montes? Bueno, los montes son su tío rico, el banco, su jefe en el trabajo, su empresa, su negocio, el gobierno. Esos son los montes. Seguimos alzando nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La respuesta inspirada por el Espíritu Santo es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces no hay oración en su vida, es porque no hay fe. Tiene que tener entendimiento de lo que sucede. Cuando no hay oración, el mal encuentra espacio para operar. No hay oración, no hay conflicto espiritual, no hay una obstrucción espiritual, y el mal tiene campo libre. Entonces a Satanás le beneficia, no sabe usted cuánto, que no oremos. Porque cuando no oramos, las cosas siguen su curso natural. Y nada, hay una ley de la entropía en la física, nada en el mundo se compone solo, sino todo lo contrario. Todas las cosas físicas tienden al deterioro si no se interviene. Por ejemplo, su coche, si usted no interviene, su coche tiende al deterioro, no tiende a la mejoría. Nada tiende a la mejoría, todo tiende al deterioro, ¿no es cierto? El cuerpo humano, ahí está ya con los dolores de la rodilla, con los dolores de la espalda. ¿Por qué? Porque no le da mantenimiento. Hay una tendencia al deterioro. Así que cuando nosotros no oramos, esos problemas tienden a empeorar. El curso natural de un problema es empeorar, no es mejorar. Si usted no hace nada, el problema va a empeorar. Es una ley. Por eso nosotros tenemos que entender cuál es nuestra participación y cuál es la participación del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una participación. Hablaba de la obediencia recién hace rato. Pero también hay cosas que usted no puede resolver. Por ejemplo, perdonar. ¿Parte de quién es? ¿Del Espíritu Santo o suya? Es de nosotros perdonar. No, pastor, no puedo perdonar. No, sí puede perdonar. No quiere, que es otra cosa. Pero de que puede, sí puede. Entonces,
hay cosas que nos corresponden a nosotros hacer, que está en nuestra esfera de soberanía: perdonar, diezmar, obedecer, congregarnos. Eso nos corresponde a nosotros hacer. Pero hay muchas otras cosas que no podemos resolver. En esas cosas tenemos que orar. Usted no puede cambiar a su cónyuge, ¿verdad? No puede entrar a su corazón a cambiar a su hijo. Usted no puede cambiar un problema familiar. Lo único que usted puede cambiar es su actitud. Lo único que usted puede cambiar es su voluntad. Eso sí puede cambiar. Pero no puede cambiar el mundo. No puede cambiar el precio de la gasolina, el precio del dólar. No puede cambiar esas cosas. En todas aquellas cosas que no podemos cambiar, oramos. Porque Dios sí que puede cambiarlas. Pero nos preocupamos. Y bueno, es de humanos preocuparse. Es completamente humano la preocupación. Sí, no se sienta mal si está preocupado. Pero ore, hermano. Porque si no ora, repito, el problema va a proseguir su deterioro natural. Y siempre es la tendencia a empeorar. Siempre. Nunca la tendencia es para mejorar. Nunca. Siempre es empeorar. Por eso Dios nos dio la oración. La oración es la invitación de Dios a intervenir en nuestro ámbito. El ámbito natural le fue dado al hombre, ¿no es cierto? Nosotros gobernamos la tierra, gobiernos físicos, gobernamos una empresa, gobernamos la iglesia, gobernamos el hogar. El reino nos fue dado a nosotros, digamos el reino natural, el ámbito natural es nuestro. Satanás no puede entrar directamente, Satanás no puede operar directamente en nuestro ámbito. ¿O alguna vez ha visto un demonio que le dé de palos en la cabeza? No. Satanás no puede entrar directamente, él tiene que entrar, solamente puede entrar a través de otro cuerpo, de otra persona que él engaña. Entonces él puede influenciar indirectamente, porque es un principio de legalidad, y Dios también. Ahora, ¿cómo entra Satanás a nuestro ámbito? Por medio del pecado, por medio del engaño. Uno peca y entonces él entra. ¿Cómo entra Dios a nuestro ámbito? Por medio de la oración y por medio de la obediencia. Así es como entra Dios a nuestro ámbito. Si usted se sabe todos los cantos, hermano, pero nunca obedece, usted no va a ver el reino de Dios en su vida. Si usted se sabe, ya pasó todos los cursos, pero no obedece, no ora, no levanta las manos, usted no va a ver el reino de Dios manifestado en su vida. Porque usted no permite la intervención divina, porque no hay fe. Entonces necesitamos entender la importancia de la oración. ¿Cuántas cosas hay en su vida, hermano, hoy que usted no puede resolver? ¿Cuántas cosas? ¿Habrá alguna por allá que usted no puede resolver? Hay muchas, ¿verdad? Hay muchas cosas que usted no puede resolver. Hay muchas cosas que usted sí puede resolver. Allá se le pide obediencia. Allá se le pide que usted deje de poner pretextos, que usted deje de espiritualizar lo que no es espiritual, que usted deje de esperar que se alineen los planetas, que usted deje de esperar que un ángel baje para decirle que lo haga. Ya se lo dijo su mamá, ya se lo dijo el pastor, ya se lo dijo todo el mundo, y usted está esperando que un ángel se lo diga. No, en aquellas cosas que usted puede hacer, usted tiene que obedecer y punto. Y en aquellas cosas que usted no puede cambiar, usted tiene que orar. Porque la oración es la invitación de Dios a intervenir en el curso natural de la vida. Yo le digo a los niños de Prodemefa, hemos tenido milagros impresionantes, milagros impresionantes. Una vez teníamos a una niña centroamericana que estuvo acá con nosotros, que
bueno, una historia tremenda. Las autoridades agarraron a la familia, ¿no? Bueno, la niña llegó a nuestras manos. Ni sabía de dónde era centroamericana, y un día ya tenía tiempo con nosotros. Un día estábamos acá en una actividad y yo la vi sentadita llorando. Yo me acerqué y le dije: ¿qué te pasa, hija? Quiero ver a mi mamá. Ya tenía meses con nosotros. Y yo le dije: vamos a orar. Yo así digo, no, como soy el pastor, ¿no? Y yo tengo que orar. Y entonces le puse sus manitas así, hicimos una oración. A la siguiente semana, hermanos, o creo que a los siguientes días, nos vinieron a ver de migración. Encontraron a los padres, hablaron con el gobierno de su país. Se estableció un vínculo aéreo porque llevaron autoridades de México, llevaron a la niña en avión a su país. Una cosa impresionante, una cosa que no se puede resolver de manera natural. Ni siquiera nuestras autoridades. Tuvieron que haber vínculos entre dos países, entre Prodemefa, entre el DIF, entre personas de otros países, para que se pudiera dar el retorno de esta niña a su lugar. Y yo me quedé con la quijada en el piso y dije: wow, Padre, qué tremendo, qué tremendo. Esta niña hizo esta oración porque yo la guié, ella repitió después de mí, pero la hizo con todo su corazón. Así que nada es imposible para Dios, hermano. ¿Cuál es el problema? No oramos. Ese es el problema. No hay fe. Ese es el problema. No es que Dios no pueda o no quiera, o sea muy complicado, es que no hay fe en nosotros. ¿Cómo va tu esposo? ¿Sigues orando por él? ¡Ja! Ese alacrán tremendo, es duro, pastor, es duro. Bueno, así, con esa fe. Y ahí mostramos nuestra fe. Entonces el enemigo, hermanos, va a proseguir con su actividad. Él se beneficia cuando no oramos. Nosotros, él dice: acá tengo camino libre, acá no tengo ninguna oposición, aquí no tengo ningún obstáculo. Y hace su día de campo allá el diablo, en nuestro territorio, en nuestra familia, en nuestra vida, porque no oramos. No oramos por nadie, no intercedemos por nadie. Y dice acá la palabra de Dios que Herodes había agarrado a algunos para molestarlos. Incluso mató a Santiago, encarceló a Pedro. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba orando. Y el enemigo encuentra paso libre cuando no oramos. Nosotros tenemos situaciones hoy en día. Al final vamos a tener un tiempo de oración por los pastores Marcos y Gema, por la familia Canul, Néstor y Ale, la familia Solís. Pero yo quiero que les vamos a dar papelitos. Yo quiero que usted agregue a esos papelitos peticiones personales. Niños de casa hogar, pongan allá que se solucione mi situación legal, porque todo está allá. A veces está bloqueado. Y entonces el enemigo empieza a trabajar. Hubo una persecución acá en este pasaje. Herodes, queriéndose congraciar con los judíos, empezó a perseguir a los cristianos y los metió a la cárcel. Y había problemas allá. Y el enemigo está atacándonos también a nosotros. ¿Cuántas personas de su familia están en la cárcel espiritual? En una depresión, en una enfermedad, en drogas, en un problema que aparentemente no se puede resolver. Y ahí está, y ahí está. Es el enemigo que está trabajando. Pero ¿qué dice el versículo 5? Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, este pero es hermoso, hermanos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
La iglesia se pone las pilas cuando hay pruebas. A veces oramos, hay una crisis en la familia y enseguida nos ponemos a orar. Y gloria a Dios. Pero ¿por qué esperamos que haya una crisis? Acá murió un apóstol. El primer apóstol en ser martirizado fue Santiago, año 40, 42 después de Cristo. Y acá vemos que murió un apóstol. Y otro apóstol, líder principal, está encarcelado. Pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. ¿Qué sucedía mientras la iglesia estaba orando? Bueno, vamos a ver el contexto. Versículo 6, perdón, dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de él, delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Habían 4 grupos de 4 soldados cada uno que custodiaban a Pedro. ¿Cuánto tiempo estaba solo Pedro? 0 minutos y 0 segundos. Un grupo de 4 soldados, 6 horas, cambiaban turno. Otros 4 soldados, 6 horas, cambiaban turno. Y no había un solo momento en que Pedro estaba solo, estaba libre. ¿Okay? 2 soldados le agarraban las cadenas con las manos. Él estaba encadenado de una mano, un soldado acá, otro soldado acá. ¿Okay? Y 2 soldados en la puerta. Así estaba Pedro, sentado, un soldado acá, otro acá, 2 en la puerta. Ni manera de escaparse, ¿verdad? Porque Satanás, hermanos, no suelta a las personas que le está atando. Él no las suelta. No es como que dice: bueno, vamos a tomarnos unas vacaciones, ya me cansé de fastidiar a este. No, él no lo suelta. Hay una custodia completamente continua y sin cesar. Y así es como estaba Pedro. No solamente eso, dice también la Biblia que él estaba sujeto con 2 cadenas y estaba durmiendo. O sea que Pedro, él había perdido en sí mismo toda, digamos, posibilidad de liberarse. Y él estaba durmiendo así. Cuando uno de nuestros hermanos está pasando una prueba, es difícil, hermanos. Es difícil levantarnos y orar. Cuando uno de nuestros hermanos está pasando una prueba, la iglesia debe orar por ese hermano. Porque aquel que está pasando la prueba le cuesta, porque está custodiado, porque está encadenado, porque está durmiendo. Si nosotros tenemos discípulos o tenemos hermanos, familiares que están pasando una prueba, vamos a ver que esos hermanos no están orando. Pedro no estaba: sí, gloria a Dios, aquí te siento tu presencia, Espíritu Santo. No. Pedro estaba durmiendo. Y nosotros tenemos que sostener a Pedro en oración. Y eso es lo que están atravesando Marcos y Gema, por ejemplo. El pastor Marcos es un hombre de Dios y me manda mensajes: estamos bien, tengo este problema, pero estamos saliendo adelante, estoy confiando en el Señor. Sí, pero él está pasando la prueba. Nosotros no estamos pasando esa prueba. Nosotros tenemos que sostenerle en oración. ¿Por qué? Porque cosas espirituales suceden cuando nosotros oramos. Tenemos un familiar en las drogas. ¿Puede liberarse él? No, ni siquiera puede venir a la iglesia él. Ni siquiera tiene la voluntad para acercarse, para hacer una pequeña oración, porque está custodiado, está encadenado, está durmiendo. Otros tenemos que orar por él. Él no puede, él está en la prueba. Tenemos personas conocidas, padres de los niños de casa hogar, familiares de ustedes, que uno dice en lo natural, dice: yo no veo cómo esta persona pudiera cambiar.
Y a veces tenemos situaciones en casa hogar que decimos, ¿cómo le hacemos? Y yo le he dicho al equipo, tenemos que orar. Porque está bien disciplinar, está bien corregir, está bien regañar, está bien llamar la atención, pero también tenemos que orar. Porque al orar nosotros entramos en el ámbito espiritual. Así que la iglesia estaba haciendo oración por Pedro. ¿Y qué empieza a pasar? Una actividad espiritual empieza a suceder. Número 1, verso 7. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿La iglesia pudo ver esto? No. La iglesia está orando allá en la reunión de oración, unos bostezando, unos dormitando. Pero un ángel, hermanos, había sido enviado a una misión especial porque la iglesia estaba orando. Cuando usted ora, sus ángeles reciben misiones especiales. Amén. Cuando usted no ora, sus ángeles están aburridos. Están allá sentados esperando que suene la alarma para que bajen por el tubo ese, ¿no? Y pasan los otros ángeles allá y están allá sentados sus ángeles así con su pancita así. ¿Y qué pasó? ¿Y tu humano? ¿No vas a rescatar a tu humano? Mira, está todo derrotado allá en la tierra. Mira, todo le va mal. No recibimos misiones. Está batallando, pataleando, puro llorar, pero no ora. Y en ese momento suena la alarma y ángeles bajan fum, 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 a la tierra. Un hijo de Dios está orando. Tiene fe. ¡Ore! Hermano, ore para que sus ángeles reciban asignaciones. ¿No dice la Biblia que son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación? Usted es esa persona. Yo soy esa persona. Su cuñada que está toda deprimida y toda fodón allá muriéndose de tristeza. Tenemos que orar. Si no oramos, las cosas siguen su curso natural. Y el curso natural de las cosas es empeorar. No es mejorar, es empeorar. Deje de pagar una deuda en el banco y va a ver si mejora o empeora su deuda, ¿no? Va a empeorar. Va a empeorar, no va a mejorar. La única cosa que puede entrar, intervenir en el curso natural de las cosas, que esa es la definición bíblica de lo que es un milagro. Un milagro es la intervención de Dios que rompe el curso natural de las cosas. Eso es un milagro. La única cosa que hace eso es el poder sobrenatural de Cristo, movido por la oración, movido por la oración de sus hijos. Usted tiene que orar, usted tiene que entender cómo funciona el reino de Dios. Tiene que orar. Ay, si mi padre me ama, él me va a salvar. Pues ahí se va a quedar, hermano. Tiene que orar. Tiene que interceder. Por eso Jesús nos dio esa preciosísima oración del Padre Nuestro, que usted tiene que orarla cada mañana, hermano. Cada mañana pida, venga tu reino. Mencione a sus padres, mencione a sus hermanos, mencione a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, menciónelos. Venga tu reino, que es el reino de Dios. El ámbito donde la voluntad de Dios se cumple a la perfección. Ese es el reino de Dios. Se está divorciando. ¿Eso es parte del reino de Dios? ¡No!
No lo es. Es un reino natural, falible, humano, corruptible, lleno de errores. El reino de Dios no pasa eso. En el reino de Dios se cumple la voluntad de Dios al 100% y de manera instantánea. Ese es el reino de Dios. Ahí está llamado a vivir usted y yo. Pero no oramos. Venga tu reino, dice el Padre nuestro. ¿Y usted qué dice en la mañana? Ay, aquí vamos. Otra vez al trabajo, caramba. Mi jefe, todo. Odio a mi jefe. Ay, viene ese compañero horrible. Ay, está la secretaria. Uy. Tenga fe para creer lo que su Padre le ha dicho que va a hacer cuando usted ora. Ellos empezaron a orar. No se dieron cuenta lo que empezó a suceder mientras ellos estaban orando. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando oramos, una actividad angelical en el ámbito espiritual, sin que lo podamos ver, empieza a tener lugar. Y ahí está Pedro, incapaz de liberarse a sí mismo, peor que su cuñado, hermano. Está peor que su cuñado Pedro. 4 soldados, 6 horas cada día, 1 en cada mano y 2 en la puerta. Y estaba Pedro en la cárcel de más adentro. O sea que dentro de la cárcel había otra cárcel y adentro había otra cárcel. Ahí estaba Pedro. O sea que había 3 cárceles concéntricas y Pedro estaba en la del centro. Ahí estaba Pedro. Imposible. ¿Qué método, hermano? Ay, voy a leerte un libro de autoayuda, Pedrito, para que salgas de la cárcel. No se puede. Ay, te voy a dar una fórmula. Mira, si firmas acá este papel y entras a este negocio. No se puede. Está confinado Pedro. No puede liberarse a sí mismo. Pero la iglesia, dice la palabra, hacía oración sin cesar por él a Dios. Wow. Esta es la diferencia. Esta es toda la diferencia. Preocúpese por su problema, porque está bien. Preocuparse es natural, es humano. Yo me preocupo por mis problemas, es humano. Pero no se quede allá. Ocúpese en la oración. Ore delante de Dios. Doble sus rodillas. Una luz resplandece en la cárcel. Viene la palabra de Dios. Viene lucidez a la mente del encarcelado, del hermano que está en la cárcel. Cuando oramos, viene una revelación de la palabra, del evangelio de Dios, para que podamos entender las cosas. Número 2, hay un despertar espiritual. El ángel toca su costado y le dice: levántate. Hay un despertar. Cuando usted ora por una persona y ora sin cesar, esa persona se va a despertar espiritualmente. Va a buscar a Dios. Y un día le va a mandar un mensaje, le va a llamar y le va a decir: oye, ¿te acuerdas que me habías invitado a tu iglesia? Quiero ir la próxima semana. Quiero ir al grupo. Porque hay un despertar. No mire solo el problema. Está bien mirarlo, pero no se quede allá. No se preocupe. Es de humanos preocuparse. Pero no solamente se quede allá. Ore también. Porque aquellas cosas que usted no puede hacer, su Padre las puede cambiar. No importa si está en una cárcel, adentro de otra cárcel, adentro de otra cárcel, con custodia 24/7. No importa. Dios va a hacer una obra poderosa. Las cadenas se le cayeron, dice también el versículo. Las cadenas se le cayeron de las manos. Y se abrieron las puertas. Dice también el verso 9.
No, el verso 8, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Otro y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y la iglesia, hermanos, la iglesia, ignorando todo esto, ellos orando: ay, ya me voy a dormir, ay, dame otro café. Pero estaban orando. Y ellos no saben lo que está sucediendo allá afuera. El ángel hablando con Pedro: cíñete, le dice el Espíritu Santo a la gente que estamos orando. Ponte las sandalias, ponte las pilas, recupera tu matrimonio, empieza a hacer las cosas bien. Ay, pastor, hable con mi esposo, hable con él, regáñelo. No me va a hacer caso. Tiene que ser el Espíritu Santo. Ponte tu manto. Tu manto es tu llamado. Tu llamado es tu manto. ¿Qué hace allá el hijo, el hijo de ese gran rey comiendo algarrobas con los cerdos? Ese no es su rol, ese no es su papel en la vida. Ponte tu manto, le dice el ángel, y sígueme. Póngase su manto. Asuma el reto que Dios le dio, la responsabilidad que Dios le ha puesto. Y sígame, dice el Señor. Ay, no tengo miedo, dijo Pedro. Ay, no me siento preparado. Ay, siento que no es tiempo. Uy, no es tiempo. El Espíritu Santo no me ha hecho sentir. Y no, hasta que un ángel me lo diga. ¿Eso hizo Pedro? No, Pedro empezó a caminar con el ángel. Así todo miedoso, Pedro caminando. Y así como cuando usted llega ahí a la plaza, esa la plaza, la isla, se abre la puerta. Y llega a la siguiente puerta, se abre la siguiente puerta. Y llega a la puerta de hierro. No, esta no se puede. Tremendo portonzote de hierro. Y en ese momento se abre. Y ahí está la calle. Y ahí está la calle. Y allá le dejó el ángel. Para que usted siga ahora. Para que usted camine. Porque yo te saco de donde tú no puedes sacarte. Pero una vez que te pongo afuera, papá, camínale. Levántate. Actívate. Toma decisiones. Ora. Y ahí se va Pedro. Ahí se va Pedro. En las calles. Tremenda persecución. Soldados en cada esquina, escondiéndose en los matorrales. Hay un retén allá, chispa, ¿por dónde me voy? Brinca una albarrada, se va por allá, buscando dónde está la iglesia. Y llega a la iglesia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega a la iglesia? Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué? Chismeando. Ahí estaban los hermanos botaneando. Ay, ¿viste a la hermana el domingo? Ay, sí, sus tacones llegó y estaba caminando. Ay, se cree mucho. ¿Eso estaban haciendo? Voy a decirles algo, pero porque sé que son espirituales, se los voy a decir. Pero es para que oren. Vi a la hermana el otro día. Llegó un coche a su casa.
Nada más lo digo para que oren. No estaban chismeando, estaban orando, hermanos. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, pobre Pedro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Eso le dijeron ellos, ¿no? Eso que tú estás diciendo no se puede hacer. Ni ellos, hermano, ni ellos creían que Pedro podía ser libre, pero estaban orando, estaban obedeciendo. Y con eso es suficiente para mí, te dice el Espíritu Santo. Ay, no sirve mi oración porque me estoy durmiendo. Póngase a orar allá, hermano. Aunque esté bostezando, doble sus rodillas. Ellos no sabían que su oración estaba siendo contestada. Estás loca, le dijeron. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Siguen sin creerlo. Siguen sin creerlo. Es una visión. Mas Pedro persistía en llamar: ábranme, dice Pedro. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos. Se quedaron así, con la quijada en el piso. ¿What? Ni ellos sabían lo que pasaba cuando oraban. Usted no lo sabe, pero hágalo. Hágalo. Porque cuando oramos, cosas espirituales empiezan a suceder. Tenga fe de que el Espíritu Santo se empieza a mover cuando oramos.